Y bueno, martes de Pregúntenle al Eli. Y aquí está el Eli Feinstein. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Alberto, ¿tú qué tal? Bien, ¿qué medidas has tomado tú Mira, yo te voy a tomar la medida, la medida, la única medida que he tomado por el coronavirus, mira, aquí te lo voy a enseñar. Déjame, mira. Ah, andas con tu alcohol. Al cami- Este, Bueno, esa ya la tenía desde antes. ¿Cómo se dice en español? El hand sanitizer. es sí, sí, El, eh, alcohol en gel, ¿no? ¿Es alcohol en gel? Pues sí, el gel el gel para sí, desinfectar. desinfectante. Sí, Que sí, ahí sí, sí. pero mira, yo la verdad que soy demasiado distraído para esas cosas, pero ahí tenía uno en la casa guardado, no sé de cuántos años, a lo mejor este ya está Que caduco. probablemente ya está, sí. Pero dije, me lo voy a echar en la maleta, aquí lo traigo ya. Ah, Es maravilloso. está bien, está bien. No, pues yo de ahí, he pasado el día entero lavándome las manos a cada rato, siento que ya se me va a caer la piel. ¿Así? Eh, y bueno, empezando a saludar un poco más fríamente a la gente porque pues hay que cuidarse. De hecho, en un proyecto en el que estoy trabajando, una persona que trabaja en la oficina reportó hoy que en el colegio de sus hijos eh, hubo un caso positivo, ¿verdad? Aquí en Costa Aquí en Rica, Costa ya Rica, sí. uno de esos colegios que Sí, estaban hablando. así es. Y entonces inmediatamente giraron la instrucción de todos, mejor se quedan trabajando desde su casa porque por los próximos 10, 15 días para ver cómo se desarrolla la cuestión, ¿verdad? Eh, Así que bueno, de ahí eso. Tratando de ¿Ves? hacerle caso a las autoridades con las recomendaciones que dan, las recomendaciones que hacen. Yo sé que a nadie le gusta tener que restringirse y limitarse en la vida, pero creo que es importante tratar de parar el contagio en esta etapa todavía temprana, ¿verdad? Del crecimiento antes de que se convierta en una epidemia aquí en el país. Claro. Bueno, a este respecto hay varias personas que te preguntan ya sobre pues lo que el país eh, mira, por ejemplo, Diana Chinchilla te pregunta, ¿hay alguna forma de poder sacar provecho para la economía local y regional de esta situación coronavirus, sobre todo en el sector turístico? Eh, Katia Cambronero te pregunta cómo la situación global podría afectar o beneficiar a Costa Rica. Disminución del precio del crudo, caída en la bolsa de valores, COVID-19, cierre de fronteras, qué Sí. acciones debe tomar las instituciones con los sectores más afectados, turismo, exportadores, etcétera. Sí, bueno, yo creo, y de hecho sobre eso quería hacer un comentario. Dale. Creo, para responder primero las dos preguntas, que en el balance es más lo negativo que lo positivo, ¿verdad? Sí hay cosas que Costa Rica puede hacer para tratar de sobrellevar un poco mejor esta crisis, pero no nos engañemos, esto es una cuestión mundial, ya hay países enteros o regiones enteras de países cerradas, varadas, con las fábricas no produciendo, cadenas de logística interrumpidas, y entonces compañías que producen en Costa Rica pero que compran materia prima en China probablemente están teniendo dificultades obteniendo su materia prima, ¿verdad? Y sobre todo las compañías de zona franca que trabajan con filosofías lean, justo a tiempo, qué sé yo, probablemente se les está empezando, se les va a dificultar bastante el abastecimiento. Ni hablar del turismo, ¿verdad? Lamentablemente se ha desatado casi un pánico global, y la gente, pues, muchas aerolíneas han suspendido vuelos, muchos países han cerrado fronteras, pero muchas aerolíneas también, aerolíneas han suspendido vuelos o han básicamente quebrado, ¿verdad? Anunciado, no podemos aguantar esto ni siquiera una semana. Pero también las personas ya están viéndolo con otros ojos. Yo estuve de viaje la semana pasada, francamente no iba muy preocupado con el tema del coronavirus, eh, y, y cuando llegué al aeropuerto para regresarme a Costa Rica, era tal el molote en ese aeropuerto, que de hecho era tal el molote que yo me tuve que sentar tres salas de abordaje, a tres salas de abordaje de distancia de la mía, porque no había campo en ninguna otra, ¿verdad? Y ahí sí es cuando uno se sienta y empieza a darse cuenta que el tipo de adelante se está sacando los mocos y la señora de atrás está tosiendo, y ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál de ellos tiene algo y puede contagiar, ¿verdad? La idea de pasarse 2, 3, 6 horas
encerrado en un avión con 150 personas que no sabe uno si traen o no traen algo, ¿verdad? Recordemos que mucha gente tiene el virus asintomático, ¿verdad? Y entonces se suben al avión, ellos no padecen de absolutamente nada, pero pueden contagiar. Y entonces la industria turística lamentablemente va a sufrir porque hay una combinación de factores. Aerolíneas que cancelan vuelos. En la medida que crezca el contagio en Costa Rica, algunas suspenderán vuelos a Costa Rica, pero aún si no lo suspenden, gente que está cancelando sus vacaciones por temor a contagiarse o por temor a quedar atascado en un país ajeno con aerolíneas cancelando los vuelos, ¿verdad? Ahora, si yo fuera presidente de la República, yo ya le habría dado la orden a Procomer y a CINDE de iniciar una campaña agresiva con las compañías que sirven al mercado estadounidense y canadiense y que se han concentrado mucho en la región de Oriente. Recordarles la importancia de no poner todos los huevos en una misma canasta, la importancia de tener operaciones de este otro lado del mundo para tratar de atraer un poco más de inversión extranjera. No va a producir resultados en el corto plazo, pero podemos aprovechar la crisis para sacar un partido para el largo plazo. Cosas que sí pueden ayudar en el corto plazo. Hablar con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, y que decreten una disminución de las cuotas de la Seguridad Social, que se han vuelto elevadísimas, ¿verdad? Y agarrar y decir, bueno, por los próximos 6 meses decretamos una disminución de las cuotas para facilitarle la cosa a las empresas, muchas de las cuales van a tener que mandar personal a la casa. Y ojo, el teletrabajo resuelve el problema de las personas que trabajan con una computadora. Pero ¿cómo haces para limpiar un cuarto de hotel por teletrabajo? Claro. ¿Cómo haces para construir un edificio con teletrabajo? ¿Cómo haces para atender a los clientes en el comercio con teletrabajo? No se puede, ¿verdad? Entonces, los sectores más vulnerables, agricultura, manufactura, construcción, comercio, son donde se emplea a la gente más vulnerable o con menos oportunidades de la sociedad. Si se llega a ampliar las restricciones de movimiento, pueden sufrir significativamente, ¿verdad? Entonces, insisto, en términos generales es más lo negativo que lo positivo. Si pensamos en el turismo, estamos en plena temporada alta. Esto va a ser un golpe importante para el sector turístico. Yo, por ejemplo, ahora que se desplomaron los precios del petróleo, apuraría a Recope y a Arecep a rebajar los precios de los combustibles para que por lo menos el turista local pueda viajar a los destinos de playa, de montaña, de volcán, de lo que sea, ¿verdad? Tratar de mover un poco el turismo local para compensar un poco la pérdida de gente que deje de venir del exterior, ¿verdad? Hay cosas que, como digo, se pueden hacer para tratar de mitigar, pero en el balance me parece que es más los riesgos que los potenciales beneficios. Esta pregunta te la hago desde la inocencia porque la verdad es que no me ha abocado mucho a la noticia local de Costa Rica porque ni estuve y cuando estuve hoy lo hice más a nivel, estuve viendo cosas más macro. De los casos, pero me pareció ver, y te pregunto, de los casos de COVID-19 que se han confirmado aquí en Costa Rica, he oído que al menos unos 2 han sido por parte de extranjeros. Sí, hasta ayer había 9 casos. Ajá. Creo que ya hoy esa cifra se va a disparar. Pero hasta ayer había 9 casos, hoy en la mañana reportaron 13. De esos primeros 9 había 3 extranjeros. Eran una pareja de turistas. Eso es lo que te iba a... ahí iba yo. Que trajeron el virus, ¿no? A eso iba yo. Sí. A eso iba yo. Que, vaya, una de las maneras más razonables, diría yo, en vista de lo que pasó en China, sí, de tratar de aislar a Costa Rica del coronavirus, pues es restringiendo la entrada de los turistas. Bueno, y eso... que tiene un costo muy grande. Tiene un costo elevadísimo, pero, pues, en plena temporada alta para el país, ¿verdad? Pues, sí. Y que vengan los turistas con coronavirus, pues también tiene un costo muy grande. Por supuesto, o sea, no hay una salida bonita, no hay una salida buena, y en ese sentido, creo que, a ver, debemos de confiar en lo que las autoridades sanitarias del país
están decidiendo, ¿verdad? Yo no soy experto en manejo de ese tipo de crisis, ¿verdad? No soy experto en infecciones, epidemias, pandemias, como para poder decir lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Debemos de confiar de que de ahí esta gente sabe, ¿verdad? El ministro de Salud es un infectólogo, entiende estos procesos, ¿verdad? Pero desde la perspectiva económica, yo creo que hay cosas que se pueden hacer para tratar de ayudar a que el impacto, a minimizar el impacto, ¿verdad? Cerrar fronteras es una medida muy drástica que tendría un efecto económico altísimo, pero puede ser que llegue a ser necesario si se ve que por ahí está entrando el problema. Ahora, te decía, de 9 casos había una pareja de turistas y otra señora que es una extranjera residente en Costa Rica que había viajado. El principal foco de contagio no son los turistas y no son los extranjeros. El principal foco de contagio detectado hasta ahora es un médico del hospital de Alajuela que viajó a Panamá a traerse a su tía infectada y evidentemente adquirió el virus. Él está en cuidados intensivos porque es diabético y está en una situación bastante complicada, pero resulta que ahora el ministerio o las autoridades sanitarias tienen una lista de 165 personas con las que este doctor estuvo en contacto en los últimos 15 días, ¿verdad? Y entonces el hombre siguió dando consulta, ha estado en contacto con pacientes, ha estado en contacto con otros médicos, con personal administrativo del hospital. Es un verdadero desastre. De los 9 casos, 1 era él y los otros 5 eran atribuibles a él. Y los otros 3 eran los extranjeros. De este caso, de este doctor, probablemente va a subir mucho la cuenta, ¿verdad? No estoy seguro, pero tengo entendido que hoy detectaron algunos casos en desamparados y que pues, eran unos niños que fueron aparentemente contagiados por una señora que era paciente de este doctor, ¿verdad? O sea, por todas partes es un... Bueno, y otra vez, a volver a reiterar, el primer caso de coronavirus en Costa Rica se reportó apenas el sábado. Así es. El primero. Estamos a martes y llevamos 9. Así es. Y proporcionalmente hablando, y solamente hablando vaya, obviamente en todos los países el coronavirus llegó de fuera, o sea, obviamente, ¿no? Excepto China. Excepto China, que fue hecho en China, made in China, pero Made in China. Solamente para hablar de los 2 países con mayor proporción de turismo, que son México y Costa Rica, los 2 países de América Latina, México solamente ha reportado 7 casos de coronavirus, Costa Rica ya lleva 9, aunque hay que decir que hay grandes dudas de todo mundo de que México nada más tenga 7. Sí, y por ejemplo, si ves que en Guatemala y en Honduras no hay casos reportados. No hay turistas. No, sí hay turismo. Lo que pasa es que el sistema de salud de Costa Rica es bastante más sofisticado que el de estos otros países. Y entonces, en Costa Rica se detectan y se reportan. Yo no sé si en Guatemala realmente no hay o no tienen kits de detección, kits de diagnóstico, y entonces no saben si lo tienen o no lo tienen, ¿verdad? Entonces, de ahí es un tema, a ver, tampoco es un tema que es proporcional al tamaño del país, ¿verdad? Países como Italia, con, no sé, 40 millones de habitantes, una cosa por el estilo. 60 millones de habitantes, tiene 7,000 y resto, 8,000 y resto de casos, más, aquí tengo las cifras. Italia tiene 10,149 casos. Irán, que es un país de aproximadamente 40 millones de habitantes, 8,000 casos reportados, ¿verdad? También hay serias dudas de las cifras de China y de las cifras de Irán y de muchos otros países, que ¿verdad? Por cierto que en Irán uno de los focos es la propia clase política. Sí. Varios de los ministros cayeron con coronavirus. Bien. Yo había pensado hacer un comentario, ¿verdad? Dale. Y es que veamos la importancia que adquiere para un país saber hacer reformas a tiempo, porque ahora nos agarra el coronavirus literalmente con los pantalones abajo. Costa Rica, por ejemplo, no tiene una provisión para
las personas que en un caso como este van a tener que irse para las casas sin trabajo. No, no el que tiene que teletrabajar, ese tiene el problema resuelto. Insisto, si hay que cerrar comercio, el dueño de una tienda no puede pagarle salario a las personas que no están vendiendo, ¿verdad? Porque entonces o hacemos quebrar a la tienda y esas personas no tienen trabajo cuando termine, o dejamos a estas personas sin ingreso. ¿Y cómo hacen para sobrevivir mientras dure la cuarentena, digamos, ¿verdad? Entonces hay un vacío legal enorme. Nos agarra esto en temporada alta del turismo. Y en Costa Rica no hay jornadas flexibles. Un hotel en cualquier otro país, bueno, no en cualquier otro país del mundo, pero en muchos países del mundo, en temporada alta pone a sus trabajadores a trabajar horas extra y lo compensa con temporada baja, donde más bien les dice, en vez de trabajar 8 horas, venga a trabajar 6 horas, ¿verdad? Y entonces a lo largo del año se hace una compensación para, pues para que no sea necesario despedir a las personas en la temporada baja, ¿verdad? Y que se puedan retener en la temporada alta y pedirles que pongan el esfuerzo adicional. Costa Rica no se puede. Y entonces ahora los hoteles se ven ante la disyuntiva, los hoteles y en general los sitios turísticos, ante la disyuntiva de si las reservaciones caen, como tengo entendido que han venido cayendo, y están en temporada alta, ¿qué hacen los hoteles? Despiden personal. Muy probablemente van a tener que disminuir la planilla pronto, porque no tienen la flexibilidad de poder decirles, miren, no los necesitamos 8 horas al día, vengan solo 6 horas al día y se lo compenso después cuando se recupere esta cuestión, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho reformas que ahora nos está saliendo caro no haberlas hecho, ¿verdad? Y esto lamentablemente nos va a complicar y nos va a aumentar la factura de lo que sea que vaya a costar el coronavirus en Costa Rica. Claro, definitivamente. Aquí alguien está, una pregunta que cambia de tema. ¿Qué opinas sobre lo que reveló Carlos Ricardo Benavides de que Hacienda en 2 años solo ha pedido el levantamiento del secreto bancario 14 veces y todas han sido aprobadas por el juez, dice él? Opino que es información magníficamente valiosa para acallar a todos los que creen que con levantar el secreto bancario se resuelve algún problema. Ojo, nos habían dicho que es que, aunque el levantamiento del secreto bancario se permite en la ley, que es dificilísimo, que es prácticamente imposible. Resulta que todos los casos que Hacienda ha pedido el levantamiento del secreto bancario, los jueces lo otorgaron. En lo que vamos de este año, vamos por el mes número 3, Hacienda ha pedido 3 levantamientos y los jueces le han otorgado los 3 levantamientos. Lo cual quiere decir que tampoco es cierto lo que nos estaban diciendo de que tardan 5 o 6 meses en resolver los jueces, ¿verdad? La ley dice que tienen 5 días hábiles para resolver. Entonces, creo que ya tenemos en nuestro equipaje legal la herramienta necesaria para proceder con el levantamiento del secreto bancario cuando hay sospechas bien fundadas de que el contribuyente está incurriendo en alguna actividad delictiva y no tenemos por qué darle a funcionarios de tributación la posibilidad de andar hurgando en nuestras cuentas sin sospecha de absolutamente nada, sin la necesidad de que se involucre un juez para autorizarlo. Creo que el mecanismo que tenemos hoy en día es un mecanismo que equilibra bien la necesidad de proteger la intimidad de los ciudadanos con la necesidad de las autoridades de sí poder investigar en aquellos casos donde se sospecha que hay ya sea evasión o que hay actividad ilícita de la cual provienen los ingresos, etcétera. Bien, volviendo al tema, déjame te pregunto otra vez sobre la caída del petróleo, que ha caído de manera muy importante. Sí. ¿Qué tan benéfico, qué tanto puede ayudar al tico, al ciudadano costarricense, el que le bajen los precios del combustible y su efecto sobre la economía? Bueno, es que el combustible en Costa Rica tiene un encadenamiento con un montón de cosas, ¿verdad? En Costa Rica se utiliza búnker para la producción eléctrica. Ahora en temporadas secas cuando más se usa. Entonces debería de bajar el costo de la producción eléctrica. El búnker también y otros tipos, queroseno, qué sé yo, también se utilizan mucho en la industria.
El gas licuado de petróleo se utiliza mucho en cocina y en industria. Y entonces todo esto debería traducirse en menores costos de producción, pero también a la vez el menor costo del combustible implica que para los que tenemos carro hay un alivio en nuestro bolsillo, y para los que usan transporte público debería también de haber un alivio, porque al bajar el combustible debería de bajar en paralelo las tarifas de los buses, ¿verdad? Entonces, acelerar, porque en Costa Rica tenemos una cuestión muy curiosa. Cuando sube el petróleo, la gasolina sube muy rápidamente. Cuando baja el petróleo, la gasolina baja muy lentamente, ¿verdad? Entonces, deberíamos en esta coyuntura de acelerar la disminución del costo de los combustibles en el mercado interno en Costa Rica, para generarle a los costarricenses ese excedente en su bolsillo que lo puedan dedicar a otras cosas. Esto puede ayudar un poco a reactivación económica, puede ayudar un poco lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que las personas se sientan motivadas a visitar zonas turísticas, etcétera, por menor costo del viaje, etcétera. ¿Hay alguna medida? Vaya, todo parece indicar que el entorno internacional, que la economía del mundo va a entrar en una recesión económica. Todo pareciera que va para allá el asunto. No sabemos cuánto va a durar. ¿Hay algo que puedan hacer aquí las autoridades monetarias ticas? ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para defenderse de esto? Y una vez más, lamentar el no haber hecho las reformas a tiempo, porque Costa Rica ha venido creciendo a un ritmo del 2,5% en los últimos 2 años, a un ritmo del 3,5% en los últimos 10 años, cuando nuestro vecino Panamá cumplió una década completa creciendo casi al 6% anual. Y entonces hoy Panamá está en una situación bastante más ventajosa para enfrentar crisis como la que se puede venir. Y ahora, pretender reactivar la economía con la economía mundial en recesión es mucho más difícil, ¿verdad? Porque por un lado, lo que sí funciona en Costa Rica tiene que ver con las exportaciones y la atracción de turismo, y esos dos sectores se van a ver muy, muy golpeados con la recesión y con el coronavirus, ¿verdad? Y por otro lado, la economía interna, la economía doméstica, está bastante deprimida, está creciendo a ritmos insuficientes para sostener un nivel de desempleo más bajo o para disminuir la pobreza, ¿verdad? Una crisis internacional empeora las perspectivas de las personas, hace que disminuya la confianza, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más difícil reactivar. Ahora, Banco Central todavía tiene campo para bajar, por ejemplo, tasas de interés. Las ha bajado agresivamente en el último año, año y medio. No ha rendido los efectos deseados, y en buena medida no ha rendido los efectos deseados porque no se acompaña eso con otras medidas paralelas para mejorar la confianza de los consumidores, mejorar la confianza de los empresarios, que es lo que hemos venido reclamando muchísimas personas en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces el Banco Central puede hacer eso. En el 2009, Costa Rica decidió, o el gobierno de ese momento de Costa Rica, decidió seguir la receta keynesiana de incrementar el gasto público, o sea, un estímulo fiscal para tratar de mantener la economía a flote. Hoy no podemos hacer eso. Hoy el gobierno de Costa Rica está básicamente quebrado, con un nivel de endeudamiento del 60%, cuando hace 10 años. Esa bala ya se usó. Esa bala ya se usó, pero es que además esa bala se usó y no se recogió el cartucho, y no se le limpió la cámara a la pistola, y no se compró otra pistola, otra bala, ¿verdad? Entonces no podemos disparar ahora otra vez, porque no tenemos, o sea, el país tiene 11 años acumulados de déficit superiores al 4%. En este momento, con el nivel, con la situación de las finanzas públicas, pensar en un estímulo fiscal es suicida, ¿verdad? Claro. ¿Qué piensas sobre crear una ley? Esto te lo pregunta Esteban Leiva. ¿Qué piensas sobre crear una ley en la que se defina un tope a lo que nos cobran impuestos, incluyendo la caja? Es decir, que si este tope fuera del 30%, una vez llegado a ese tope, el ciudadano o la empresa pueda conservar el 70% restante. Me suena muy atractiva la idea. Para ser franco, no la había pensado, entonces no puedo ofrecer un desarrollo. Anotada, hay que anotarla. Anotarla para el futuro, ¿no? Para darle pensamiento, ¿verdad? Yo soy más partidario de
Digo, porque con eso resolvemos el síntoma, que es impuestos muy altos, pero no resolvemos el problema de fondo, que es un gobierno que gasta excesivamente, una caja costarricense del Seguro Social que incrementa sus costos de operación desvergonzadamente, y por lo tanto, si ponemos ese tope, está bien, aliviamos el bolsillo de los costarricenses, pero le creamos un hueco aún más grande a las finanzas públicas y a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, a mí me gustan las soluciones cuando van a la raíz. Tenemos que resolver el problema del déficit fiscal y tenemos que resolver el problema de este monstruo en el que se ha convertido la caja. En un minuto para contestarle la última pregunta. Diana Chinchilla, ¿la Caja Costarricense de Seguro Social debería congelar las cuotas para no tener despidos masivos en el sector turístico? Sí, yo creo que esa es una propuesta que ya debería estar el presidente de la República tratando de convencer al presidente de la Caja y a sus 3 representantes en esa junta directiva, que estoy seguro que los representantes empresariales la van a coger de muy buena fe, que es reducir temporalmente las cuotas de la seguridad social. Creo que lo dije en mi primer comentario, reducir las cuotas de la seguridad social. No puedo decir cuánto, ¿verdad? Pero digamos, reduzcámoslas en un 5% por los próximos 6 meses para paliar el efecto de esta crisis, ¿verdad? Si en 6 meses seguimos con el coronavirus y tenemos una pandemia, pues entonces volvemos a renovar eso. Si en 6 meses ya no existe coronavirus y la economía se está recuperando, pues entonces vemos a ver si ya es el momento de volver a las tarifas como están, ¿verdad? Pero creo que en el fondo hay que resolver el problema de los costos excesivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese es el problema de fondo, ¿verdad? Una medida temporal para aliviar el bolsillo de los costarricenses, creo que es bienvenida. Bien, bueno, pues por lo pronto, tú estuviste de viaje la semana pasada, Sí. yo acabo de llegar de viaje el lunes y bueno, el avión venía lleno, migración en las Aguantas de María nunca me había tocado tan larga, Ajá. o sea que ahí va, todavía está fluyendo el turismo, Sí. todavía. Estamos en temporada alta, Alberto. Estamos en temporada alta. Todavía, Sí. ahí va, ahí va. Sí. Una cosa que me da muchísimo la atención es, yo me acuerdo cuando el SARS, los aeropuertos en América Latina, cuando llegabas tú, te checaban la temperatura y todo antes de pasar migración. Ahora Sí. no lo están haciendo, no sé por qué, no lo están haciendo. no sé cuál sea la razón, pero yo me acuerdo, no sé si te tocó a ti, ¿te acuerdas de esto hace unos 8 o 10 años? Yo recuerdo que me hacían pasar por como una alfombra húmeda que tenía alguna carambada que te mataba las bacterias que traías en las suelas de los zapatos. Nunca entendí eso, pero Había medidas, pero ahora no las están tomando. Bueno, pues ahora Eli, no. muchísimas gracias. Un placer, Alberto, como siempre. Y gracias a ustedes por participar en este ejercicio de Pregúntenle al Eli de todos los martes. Les agradezco mucha participación del público. Gracias, Eli. Eres trending topic. Muy bien. Eres hot commodity. Gracias, Eli. Muchas gracias a todos. Bueno, y muchas gracias a ustedes también y gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su jornada, su día en buena nota, buen tono y nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.